Los 6 pasos para encontrar una empresa con alma. Bien, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? Primero te voy a contar qué es una empresa con alma, luego te voy a contar mi experiencia personal, tanto a nivel profesional como personal encontrando empresas con alma, y luego los 6 pasos para trabajar en una empresa con alma. Entonces, tenemos que empezar este vídeo hablando de qué es una empresa con alma, y quiero hacer un disclaimer. No creo que no existe una empresa con alma universal, y yo no voy a juzgar lo que está bien o lo que está mal. Sí que creo que existen ciertas empresas mejores para nuestra forma de ser y momento vital. Entonces, la mejor forma de entender qué es una empresa con alma es con el siguiente cuento, ¿vale? El cuento del elefante rosa. Hace mucho tiempo nació un elefante rosa. Era diferente a los elefantes grises de la manada. Los otros elefantes le ignoraban. Y el elefante rosa se sentía triste y rechazado. Un día decidió cubrir su piel de barro para transformarse en un elefante gris. Y con su nuevo disfraz gris fue aceptado. Más tarde vio una manada de elefantes a lo lejos. Todos eran elefantes rosas. Pero él seguía con miedo de mostrarse cómo era de verdad. Y de repente comenzó a llover. La lluvia empapó al elefante limpiando su piel de barro gris y volvió a ser un elefante rosa. Ja, 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 ja. La manada comenzó a reírse de él. Vale, entonces el elefante rosa se dio cuenta. Intentó encajar en un grupo que nunca me entenderá. Aceptó que él era diferente y necesitaba encontrar un grupo de elefantes como él. Un grupo que le aceptara tal y como era. Se llenó de coraje y abandonó para siempre la manada de elefantes grises. Entonces no sabemos lo que es el alma de una empresa, pero detectamos cuando ya no está. Sentimos cuando no estamos cómodos. Y si estás viendo este vídeo es probable que seas un elefante rosa y no lo sepas. Entonces, para salir de esta situación necesitamos encontrar empresas que encajen con nuestro momento vital. Vale, te voy a contar mi historia personal para que sepas un poquito sobre mí, sobre mi background. Entonces, yo me llamo Santiago Cruz, soy coach de carrera profesional. ¿Qué hace un coach? Bueno, pues ¿sabes cuando alguien necesita cambiar de trabajo, pero el proceso le resulta difícil y frustrante? Ahí entro yo. Yo aporto una metodología de búsqueda de empleo eficiente y efectiva. Tengo un podcast que se llama Ya te llamaremos, donde entrevisto a headhunters y a personalidades de LinkedIn, y también me conocen como el tío del currículum vitae atómico, porque hace tiempo escribí una guía que se llama Cómo escribir un currículum vitae atómico. Es la guía más completa de cómo escribir un currículum en español. Toda la información la tienes en linkacv.com. Entonces mi historia comienza cuando emigré a Holanda, ¿vale? Acabé la universidad y emigré a Países Bajos. Entonces mi objetivo era cobrar un salario decente, aprender a trabajar en inglés y estar 5 o 10 años y volver con un gran currículum. Yo comencé en el soporte técnico de Adobe, ¿vale? Era el típico trabajo corporativo, yo lo odiaba, pero era idóneo para estabilizarse en el país. Y estaba cómodo, pero estancado, ¿vale? Era lo opuesto a una empresa con alma. Realmente yo allí era un número más. Y dejé mi trabajo en Adobe tras un tiempo y me lancé a buscar. Entonces yo sentía que yo quería más. Yo no había invertido media vida estudiando para acabar allí. Y llegué a una etapa totalmente de estancamiento, ¿no? Porque tuve un fracaso estrepitoso en mi búsqueda de empleo y ahí en ese momento yo pensaba que nadie me contrataba porque, 1, no tenía experiencia, 2, no hablaba holandés y porque no tenía ningún contacto. Y esto era una visión totalmente equivocada, ¿vale? Con el tiempo es que cada vez estoy más convencido de esto. Era una visión súper emocional de la situación, ¿vale? Era un análisis hecho con la cabeza caliente. Y un día me serené, ahí me ves en los campos holandeses, me serené e hice un análisis frío, objetivo y mucho más honesto conmigo mismo de la situación. Entonces no me contrataban porque, 1, yo me sentía entitled, yo sentía que la sociedad me debía un trabajo, que me lo había currado y ya por eso ya me tenían que dar un buen curro. No es así. 2, no aportaba valor, tenía un perfil genérico y superficial. Y 3, solo buscaba a través de portales de empleo. Entonces, tras cambiar mi mentalidad, conseguí lograr mi objetivo, ¿vale? Encontré trabajo en una startup de marketing. Además, fue la primera empresa, o sea, nada más llegar a la ciudad, cuando llegué a Holanda, había visto esa empresa y yo había soñado desde el primer día trabajar allí, ¿vale? Era el trabajo perfecto, el entorno perfecto y el mentor perfecto. Estaba en el centro de la ciudad, en un local precioso e incluso teníamos una mascota, Sultán. Entonces, ¿cómo lo logré? ¿Cómo rompí esas 3 barreras anteriores, ¿no? Pues primero, abandoné la mentalidad de víctima. Me di cuenta rápidamente que nadie me iba a quitar las castañas del fuego, que era yo quien tenía que cambiar. 2, hipersegmenté el mercado. Vamos a hablar de esto más adelante. Y 3, mercado oculto de empleo. Me dejé de los portales de empleo y me puse a buscar a través de contacto. Entonces, después de un tiempo, emprender comenzó a rondar por mi cabeza, ¿vale? Al romper la barrera de la no experiencia, muchos de mis amigos me pedían ayuda con su búsqueda de empleo. Ellos tenían grandes perfiles, pero no tenían un plan de búsqueda, ¿vale? Y tenían un currículum horrible. Y allí, en Holanda, me daba cuenta que los holandeses, los franceses o los ingleses les adelantaban por la derecha porque estos sí que sabían venderse. Entonces yo me preguntaba, ¿de qué les servía a mis amigos todos los másters si no sabían venderse? Y muchas personas que emigraban, que estaban allí, me daba cuenta que no tenían por qué hacerlo. Lo único que tenían era que aprender a buscar empleo bien. Entonces, si yo podía emprender y ayudar a la gente, ¿por qué no hacerlo? Entonces aquí fue cuando ya, bueno, me lié la manta a la cabeza, regresé de Holanda, emprendí en España, comencé de cero en un sector que no tenía nada de experiencia.
No tenía ningún contacto en el sector e invertí todos mis ahorros en el proyecto. All in, ¿no? Como suelen decir en el póker. Y después de unos años puedo decir que tengo clientes que ahora trabajan en Cabify, en Globo, en Novartis, Amazon. Vale, vamos a hablar más tarde de estos casos porque incluso la gran mayoría están grabados, ¿vale? Pasé de 500 a 1500 a 15.000 seguidores en LinkedIn y también a impartir formaciones en escuela de negocios. Francisco Caneda fue uno de mis primeros casos de éxito, ¿vale? Fue uno de los casos que recuerdo con más cariño porque me dio la motivación para llegar hasta el final en mi proyecto, en mi proyecto de búsqueda de empleo, porque el cambio que conseguimos aquí fue tremendo, te cuento. Francisco era desempleado, era técnico de soporte y cuando me contactó estaba desempleado. Y él tenía 45 años y no tenía nada de experiencia en el sector donde quería entrar, que era el de ciberseguridad, y había incluso sufrido el paro de larga duración, ¿vale? Después de trabajar juntos, consiguió entrar en Deloitte, ¿vale? Como analista de ciberseguridad. Para que te hagas una idea del background de Francisco, fíjate aquí. Él había trabajado como peón de electricista, montador y mantenedor de radioenlaces móviles. Estuvo un tiempo trabajando en el tema de las eólicas, alternó temporadas muy largas en el desempleo y cuidando lo que podía, astilleros, recogiendo basura, guardapescas, trabajos temporales para ir sobreviviendo. Y después de centrar mucho su tiro y centrar mucho su búsqueda, conseguimos que entrara como en la lista de ciberseguridad para Deloitte. Y yo me pregunté, bueno, si Francisco había conseguido derribar la barrera de la no experiencia, ¿por qué no podrían los demás, no? Y con el tiempo pasé de ayudar a personas sin experiencia a ayudar a personas a encontrar una empresa con alma. Porque para mí encontrar una empresa con alma es el desafío número 1 en la actualidad. Borja Rodríguez, cuando me contactó, él era Head of Controlling para Red Bull en Toronto, Canadá. Y bueno, él quería regresar a España en una empresa con la mejor cultura posible, porque la cultura de Red Bull es alucinante, pero él ya sentía que había acabado esa etapa de estar en el extranjero y quería regresar, ¿no? Y este tema, este caso, pues es también algo que me gustó mucho, porque yo también había sido emigrante como él. Tras trabajar juntos, conseguimos que entrara en Sandvik, una multinacional sueca de tecnología metalúrgica que tiene una cultura alucinante. Entonces, ¿cómo se lograron estos resultados? Lo primero, no existen recetas mágicas. Lo segundo, esto no sucedió de la noche a la mañana, ¿vale? Esto ha sido fruto de sacrificio, miles de horas de estudio e investigación. Yo te voy a dar un resumen gratuito de mis aprendizajes para encontrar una empresa con alma. Así que atento, ¿vale? En los últimos 10 años yo quiero que entiendas que ha habido 2 cambios muy grandes a la hora de buscar trabajo. Ya no es como antes, ¿vale? Hay 2 obstáculos que dificultan la búsqueda de empleo. ¿Cuáles son esos obstáculos? El primero, ¿vale? Yo básicamente lo resumo en lo que yo llamo las 2 I's, ¿vale? Entonces el primero es Internet. Las redes sociales, los portales de empleo han cambiado todo. El mercado está saturado, hay mucha competencia. Y después tú tienes más opciones, pero los headhunters también. Entonces es muy difícil destacar. Si no destacas eres invisible a los ojos de los headhunters. Y tener una marca personal blanca es un riesgo. La otra ahí es la inflación, ¿vale? Las empresas atraviesan un proceso de degradación, actúan con cautela, se lo van a pensar 2 veces a la hora de contratar y hay escasez, ¿no? Cada vez quedan menos buenos puestos y son muy estrictos en los requisitos. Entonces, ¿cómo luchar contra este cambio de paradigma? Buscando información en Google. Acabará más confuso que al comenzar, ¿vale? La mejor solución es aprender de profesionales con éxito en su búsqueda de empleo en el paradigma actual. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo te voy a mostrar hoy 12 ejemplos de profesionales a seguir, ¿vale? Puedes revisar todos los casos de éxito en mi web, ¿vale? Está todo previamente documentado. Y te voy a resumir esos 6 pasos que siguieron para encontrar un trabajo en una empresa con alma. ¿Preparado? 1. De la oscuridad a la luz. Entonces, el problema es que cuando empezamos a buscar empleo, la mente de la mayoría es un jardín apagado, no solemos estar muy motivados. Entonces tenemos una falta de visión, realmente no sabemos lo que queremos y tenemos miedos que provocan una visión túnel. Esta falta de visión, esos miedos, ¿vale?, provocan oscuridad, ¿vale? Y esa oscuridad genera debilidad y actitudes cortoplacistas. Al final actuamos por coacción, es el típico reengánchate rápido. La búsqueda de empleo es como un proceso de cultivar un campo. Antes de plantar necesitas labrar el campo para quitar las piedras y las malas hierbas. Si no lo haces, te vas a cargar la plantación. La mayoría no prepara el terreno mental en la búsqueda de empleo y tarde o temprano abandona. Yo digo esto porque al final las piedras es el equivalente a los miedos y las malas hierbas es el equivalente a los sesgos y a las debilidades y tenemos que quitarlos antes de ponernos a buscar. ¿La solución cuál es? Preparar el terreno, ¿vale? Hay que definir con nitidez una visión de futuro que te entusiasme, hay que identificar tus miedos, salir de una visión túnel, hay que trabajar con plazos, ¿vale? Y sobre todo buscar feedback de tu situación, ¿vale? 4 ojos ven más que 2. Te pongo aquí un ejemplo, María Durán. María ha trabajado durante más de 20 años en Sodexo como Human Resources Business Partner, ¿no? Para que luego digan que la gente de recursos humanos no tiene problemas en la búsqueda de empleo. Ella necesitaba un cambio, pero no conocía otros entornos y tenía serias dudas sobre salir de la empresa, y esto era un lastre en su búsqueda. Trabajamos juntos y ahora es Employee Relations Manager en Amazon. Anne Sherbok. Anne era Marketing Executive en el sector de la aviación privada. Ella tenía mucha confusión, la abundancia de opciones le creaban dudas acerca de dónde enfocarse, qué especialidad, qué sector.
Trabajamos juntos para afinar mucho más su tiro y ahora es CRM Specialist para Badia Retuerta, un grupo apoyado por Novartis. 2. De hombre orquesta a estratega. ¿El problema cuál es? El mercado español está saturado. Las empresas son muy picky, son muy estrictas al seleccionar y los candidatos cuanto menos les llaman más abren su rango de búsqueda para no cerrarse puertas. Entonces venderse como un hombre orquesta es un grave error. Vale, hombre orquesta es igual a marca personal blanca, barato, reemplazable y descartable. Cuando entrevisté a Marc Domínguez Seda, una personalidad de LinkedIn que tiene más de 56.000 seguidores, yo le pregunté ¿cómo buscarías trabajo, Marc? Y me dijo hipersegmentación de empresas. No enviaría currículums como churros a todo Kiski. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que tienes que identificar bien cuál es tu batalla, tienes que ser estratégico en tu búsqueda, tienes que intentar dejar de encajar con empresas donde realmente no destacas y concentrarte en aquellas que sí. No intentes tocar una sinfonía mediocre para todos. Céntrate en una melodía excelente para unos pocos. O dicho de otra manera, sé el 100% para el 10% del mercado y no el 10% para el 100%. Esto es súper clave. Hacer una búsqueda más estratégica es súper clave para, cuando no tienes experiencia, entrar en sectores o empresas alucinantes. Te pongo un ejemplo. José Andrés Ramírez. Él era ingeniero y jefe de producción en Pacadar, una empresa en Kuwait. Él buscaba salir de la construcción, pero no tenía experiencia en otros sectores. Nos pusimos a trabajar juntos y ahora es Project Manager para Globo, sector tecnológico y logística. Jaime Rodríguez. Jaime venía de trabajar en Real Estate, en Paribas y en Investment, en Goldman Sachs, con experiencia previa en Nueva York y en Londres. Él buscaba opciones más allá del área bancaria, pero no tenía experiencia. Salir del área de banca es extremadamente difícil. Trabajamos juntos y ahora es Head of EU Finance para Cabify, el sector de la tecnología y la movilidad. Punto número 3. De currículum Frankenstein a currículum ninja. El problema es que antes el currículum era una hoja de vida. Ahora es un cebo para llamar la atención y lograr la entrevista. Entonces, si no te llaman, comienzas a tener dudas. Si tienes dudas, más información añades al currículum. Cuanta más información, un mensaje más disperso. Y al final tu currículum termina siendo un Frankenstein donde hablas un poco de todo y mucho de nada. Quiero que pienses que imagines que vas a cultivar un jardín floral. Entonces plantas las semillas, pero estas no salen. Te impacientas, comienzas a poner más semillas o incluso semillas de otro tipo de flores. Y tras unos meses las semillas florecen y todo es caótico. Entonces mi pregunta es, ¿tienes un jardín o algo que se parece a un jardín? La solución es hacer un currículum ninja. Vale, un ninja siempre sabe dónde tocar. Y entonces en tu currículum tienes que hablar solo de lo que le interesa a tu target. Tienes que aportar un mensaje claro, logros profesionales, valor diferencial, pero de manera armónica y sencilla. Pónselo fácil al reclutador. Menos es más. Javier Moliner trabajaba en operaciones en recursos humanos en Willis Tower Watson, otro ejemplo de recursos humanos que tenía problemas también a la hora de definir su perfil. Y tenía realmente un perfil extremadamente difícil de explicar, muchas funciones distintas, muchas funciones diferentes y demasiado heterogéneo. Trabajamos juntos y ahora es People Operation Specialist para Cabify. Abel Lazcano era Sales Engineer para Beatmakers, en Madrid. Me contactó porque quería salir de Madrid e irse a vivir a Asturias con su familia. Él tenía una carrera muy variada, había sido emprendedor, había estado en el ejército, había tenido puestos muy diferentes, incluso había estado trabajando mientras al mismo tiempo tenía 2 empresas a su nombre. Entonces teníamos que definir muy bien su perfil. Tras trabajar juntos encontró una posición de responsable de desarrollo de negocio para IQV en Asturias e incluso ha ido acumulando más ofertas desde que hemos trabajado. 4. De Mr. Invisible a James Bond. El problema es que en LinkedIn el 90% lee, el 9% comenta y el 1% crea. La mayoría no sacan partido a la red y esto te hace ser Mr. Invisible. O utilizas LinkedIn o LinkedIn te utiliza a ti. Quiero que pienses en cómo utilizaría LinkedIn James Bond. Sería discreto, eficiente y efectivo. No sería un gurú de la red, pero tendría su plan. No lo necesitaría, pero tendría su propio plan. Entonces la solución es que tienes que poner el foco en extraer el máximo partido de la red, pero a tu manera. No todo el mundo tiene que publicar, pero sí tener una estrategia. Tienes que aprender a extraer información relevante de tus empresas diana y materializar las relaciones que generas allí. El ejemplo de Xavi González es excelente. Xavi era director de división de restaurantes para Flam, una compañía de hoteles de 4 y 5 estrellas en Noruega. Cuando regresó a España tenía 0 contactos y ten en cuenta que cuando contactó conmigo era junio de 2020 en plena pandemia. Tras trabajar juntos, Xavi consigue una oferta de director regional para Honest Greens e incluso ha ido acumulando nuevas ofertas y se convirtió en un líder de opinión de su sector, porque tras su actividad en LinkedIn consiguió un montón de contactos e incluso hizo más de 60 o 70 mini charlas o cafés virtuales durante la pandemia para hacer nuevos contactos en el sector, porque el sector de la hostelería es extremadamente necesario. Virginia García. Virginia era marketing manager apagafuegos en una pyme. Estaba
con un perfil muy generalista, hombre orquesta, y al mismo tiempo no tenía nada de visibilidad y diferenciación en su sector. Tras trabajar juntos, consiguió un puesto como consultora de marketing digital en Advantic e incluso han seguido llegando más ofertas y es ahora líder de opinión en su sector, en el sector de la automoción. Estos son algunos de los resultados que me pasó Virginia cuando hicimos un análisis de su caso, de su mejora profesional. Pasó en menos de un mes de 1.300 a 1.700 contactos. 5. Búsqueda tradicional versus mercado oculto de empleo. El problema es que la búsqueda tradicional de los portales de empleo es ineficiente. Es una especie de sálvese quien pueda. Por eso pongo siempre esta foto. Me recuerda esto cuando veo un portal de empleo. Hay mucha competencia y no recibes feedback, ¿vale? Te condena esto a la pasividad, a la estrategia push and pray, que es de aplico y me quedo esperando, y me quedo rezando a ver si sale algo. Hace tiempo entrevisté a Javier Cuesta, que era director asociado en Page Executive en Los Ángeles, Estados Unidos, y cuando hablamos de búsqueda de empleo me decía que esto al final va a degenerar entrevistas. Cuanto más entrevistas tengamos, mayores opciones de poder elegir entre la mejor opción y no la menos mala. Entonces, por cada 6 procesos yo he observado que mis clientes reciben una oferta y esto hace que haya una tasa de éxito de contratación entre un 15 y 20%. Si tú le preguntas a la gran mayoría de la gente, te va a decir que, bueno, que de todos los procesos que ha participado, pues por ejemplo, si ha participado en 12, igual ha recibido 2 ofertas, o si ha participado en 6, una oferta. Entonces, lo que es importante aquí es tener en cuenta que no podemos esperar a que salgan 6 procesos perfectos. Tenemos que nosotros crear nuestras propias entrevistas. Entonces, la solución es acudir al mercado oculto de empleo, que es donde están todas estas ofertas que no son publicadas. Tienes que crear para esto un listado de empresas diana, generar relaciones con ellas y vas a conseguir, primero, información estratégica para iterar y optimizar tu perfil, ¿vale? Ver realmente qué es importante y qué no. Y después vas a conseguir referrals, vas a conseguir gente, insiders dentro de la compañía que te pueden ayudar y headhunters que pueden hacer ese trabajo de la búsqueda por ti. Vale, yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo crees que buscaría empleo el jefe más inteligente que has tenido? Un ejemplo ideal para esto es el de Ima Gutiérrez. Ima era jefa de equipo remoto para Synergy, una multinacional que quebró en la pandemia. Entonces, ella tenía muy difícil encontrar una posición similar en Valladolid porque era una empresa tecnológica y no había muchos nichos similares a esta empresa donde encajaría el perfil de Ima. Entonces nos pusimos a trabajar juntos y consiguió 2 posiciones a través del mercado oculto, ¿vale? Y ahora está trabajando como Project Manager para Getronics. Lupe González era Senior Human Resource Manager para StrongPoint. Ella había sido despedida y tenía muchas dudas e inseguridades sobre su valor, porque los portales de empleo al final estaban rechazando. Yo le propuse hacer una búsqueda sobre networking y hice un networking de más de 100 personas, donde la gente realmente la recibía y ella confirmó que realmente su perfil tenía mucho valor, ¿vale? Porque estaba depreciada por los portales de empleo y consiguió una posición para GoFluent y luego para Statkraft, que es una empresa de energías renovables noruega. 6. Del caos al control. Vale, el problema es que la mayoría de las personas en la búsqueda de empleo siguen esa estrategia de la esperanza, ¿vale? Entonces, al solicitar una plaza y esperar, esa estrategia de push and pray, te frustra, ¿no? Porque el mercado laboral es muy opaco, no recibes feedback, la frustración se acumula, la gestión emocional se complica y cometes errores, ¿vale? Entonces, el error típico es estudiar una formación. Entonces, yo quiero que volvamos al ejemplo de plantar una cosecha, ¿no? La parte más difícil es esperar al momento óptimo para vender. No es ni recogerla ni venderla, es esperar al momento óptimo para vender, en el momento en que suban los precios. Entonces, mientras esperas tu momento, tienes que seguir generando relaciones comerciales para ampliar opciones, ¿vale? Y para esperar con calma necesitas un plan. Si no tienes un plan, vas a ser esclavo de tu montaña rusa emocional. La solución es crear un plan de búsqueda semanal, ¿vale? Porque tienes que entender que para que haya outputs, para que haya resultados, tiene antes que haber inputs. Entonces tienes que solicitar puestos, recopilar información, hacer contactos. Tienes que ajustar tu plan en función del feedback que vas recibiendo del mercado, ¿vale? Y buscar a alguien a quien rendir cuentas, porque si no lo haces vas a seguir procrastinando. Miriam Díaz había sido despedida, estaba trabajando en el área legal e inmobiliario y su objetivo cuando me contactó era transicionar a puestos de negocio en el área inmobiliaria y no tenía experiencia. Tras trabajar juntos pasó de no tener procesos en este área a más de 30 procesos, rechazando 3 ofertas y ser directora de operaciones en el grupo Inmeva. Alexia Ruiz me contactó cuando era Finance Project Manager en Nissan y ella se había planteado transicionar hacia la industria farmacéutica y no tenía nada de experiencia. Capitalizar su experiencia en el mismo sector era fácil, capitalizarla en el sector farmacéutico era difícil. Ahora, después de trabajar juntos, consiguió cerrar una oferta del sector farma en 3 meses, ¿vale? Y trabaja como Senior Finance Manager para Novartis. Entonces, resumiendo, para mí existen 2 formas de buscar empleo, ¿vale? Digamos lo que yo llamo la búsqueda Frankenstein, que es una búsqueda con falta de visión, ser un hombre orquesta, un currículum Frankenstein, ser Mr. Invisible LinkedIn, aplicar esa búsqueda tradicional y el caos en el día a día. Y luego está la búsqueda ninja, ¿vale? Que es claridad y visión de futuro, ser un estratega, currículum vitae ninja, ser James Bond en LinkedIn, apostar por el mercado oculto de empleo y ser muy sistemático en las acciones. Entonces, yo lo que he observado es que las empresas con alma contratan a los que buscan así, porque las empresas con alma están formadas por personas con esta actitud, con esta mentalidad.
al final tu responsabilidad es escoger el tipo de búsqueda que quieres realizar. Y yo creo que es realmente un cambio de mentalidad y de actitud, ¿vale? Y no te lo voy a explicar yo. Voy a dejar aquí a José Andrés Ramírez, que también conocido por Pepe. Le gusta que le llamen Pepe. Te lo va a explicar él mismo con su propia experiencia. Si tuvieras que quedar con un beneficio del método MAPA, con un beneficio, una sensación, una prestación, ¿cuál sería? Bueno, sería el cambio de filosofía y mentalidad. De filosofía en tanto en cuanto el buscador de empleo estándar, lo que era yo hace un tiempo, lo que hace es, yo lo que busco es un trabajo, donde sea, como sea, pero un trabajo. Entonces, caes en el círculo vicioso del envío masivo de currículums. Te dura muy poco el sonsonete este de no, tienes que personalizar mucho tu currículum y tienes que tal. Cuando lo has personalizado 4 veces y ves que por cada vez te ha costado 1 hora y el efecto es el mismo, gastes esa hora o gastes 10 segundos en dejar un currículum a través de LinkedIn, te dura eso, 4 veces. Y empiezas a tirar currículums, en fin, como si te sobraran. Y precisamente tú lo que planteas es lo contrario, es centra muy bien el tiro, conoce muy bien tu valor, conoce muy bien un nicho pequeño en el que tu valor sea efectivo y céntrate solo en ese nicho. Entonces, ese cambio de filosofía son filosofías completamente opuestas. Y precisamente ese podía ser uno de los miedos, ¿no?, a la hora de enfrentar esta clase de búsqueda, es decir, ¿y no será que estoy dejando de explorar mucha parte del mercado? ¿Y no será que yo me estoy limitando a las opciones? Lo cierto es que no. Y lo cierto es que ya no solo es que no, sino que es la única manera de plantear un objetivo ambicioso y ser capaz de conseguirlo. Totalmente. Porque sin esta filosofía yo no habría pensado en aspirar a una empresa como Glovo, que resultó ser, en fin, sin duda una de mis primeras elecciones, si no la primera. Afrontar un cambio de sector tan radical habría sido impensable. Esto habría sido si hace 1 año o en 2018 me dicen, pues tú en 2021 vas a conseguir un tal. Seguro que no, pero ¿cómo puede ser? Ya bastante si puedo conseguir un trabajo en España, ya hablaremos. Ahora tienes 2 caminos en tu búsqueda de empleo. Puedes hacer este camino solo, que va a ser más lento, con más errores, solitario y más doloroso. O podemos hacerlo juntos. Va a ser más rápido, vas a cometer menos errores, yo ya los he cometido por ti, y va a ser acompañado y mucho más divertido. Vale, mi camino se llama el método MAPA. MAPA es el acrónimo de mensaje adecuado, persona adecuada, y esa es la esencia de una buena búsqueda de empleo, dar con el mensaje adecuado a la persona adecuada. Entonces, este método tiene realmente 3 puntos en los que se apoya, ¿no? Primero, tener un sistema eficiente y efectivo de búsqueda de empleo. Segundo, un acompañamiento que te dé un feedback constante durante tu búsqueda para que entiendas cuál es tu posición y hacia dónde tienes que avanzar. Y luego una comunidad que te genera una inercia positiva, ¿vale? Y es mucho más divertido y hace que el proceso sea mucho más divertido. Entonces, esto es una pequeña fotografía de cómo está estructurado el programa. El programa tiene 6 semanas y cada semana tiene una serie de módulos que hay que ir pasando para ir avanzando e ir implementando este programa. Luego, algunas de las capturas de la comunidad, de lo que hablamos en los webinars, ¿vale? Para ir avanzando, para ir dando información a las personas y ir corrigiendo su búsqueda. Y luego, número 3, comunidad, que es extremadamente valioso para mí, donde la gente cuenta sus avances, lo que ha conseguido, eso da una energía positiva que te da mucha motivación. Y luego, por otro lado, también información de valor que puede servirnos para mejorar. Incluso también, bueno, hace poco una persona que llevaba un poquito de tiempo con el método MAPA, entró para trabajar en Google, ¿no? Y claro, una de las personas que comentó este comentario me decía que si ponía esto en la página web que la gente iba a venir a que les bendijera como si fuera un santo. No es así, pero sí que es cierto que suceden este tipo de anécdotas que hacen que la búsqueda sea mucho más divertida. Entonces, al final es una metodología, la triada es metodología, acompañamiento más comunidad, ¿vale? ¿Qué dicen del programa? Bueno, pues mira, aquí básicamente yo cuando saqué este programa, en primer lugar lo que quería era hacer un producto lo más efectivo posible sin ser tan caro como las consultoras de
como los programas de recolocación de las consultoras de outplacement, ¿vale? Y luego también por otro lado, aquí el segundo comentario de Xavier Martínez González, realmente lo que la gente yo creo que buscaba era un sistema, y realmente esto es lo que yo propongo, un sistema. Entonces, si esto te suena bien y quieres meter el turbo a la búsqueda de empleo, hablemos, ¿vale? Te propongo que agendemos una llamada, Zoom, videollamada móvil, ¿vale? Para diagnosticar tu situación actual, ver si mi metodología funcionará para ti, ¿vale? Porque no creo que tampoco sea para todo el mundo, y crear un plan de acción para salir de la situación actual, ¿vale? Te puedo decir que van a ser los 45 minutos más productivos de este año. También es importante dejar claro para quién no es este programa, porque yo no creo que pueda ayudar a todo el mundo, ¿vale? Y tampoco tengo el tiempo para poder realizar llamadas y entrevistar a todo el mundo. Entonces, estas consultas obviamente son limitadas. Entonces, si buscas reengancharte o agarrar cualquier trabajo en cuestión de semanas, no creo que te pueda ayudar. Si crees que la búsqueda de empleo es una cuestión de aprender trucos o aplicar tips, no creo que te pueda ayudar. Es mucho más trabajo que eso. Y si no te responsabilizas de tu situación y culpas al entorno y no quieres cambiar tu inercia vital, yo este trabajo no lo puedo hacer por ti, así que no te puedo ayudar. Entonces, piénsalo, que no es ayuda para encontrar trabajo, es ayuda para permitirte llegar tan lejos como puedas llegar. Entonces, si esta llamada te suena bien, piénsalo. La batalla se gana antes de comenzar. Yo antes de tomar una decisión importante en mi vida siempre pienso, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es verdad? ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto tú? Si vas a decir, bueno, Santiago, un vídeo muy bonito y te vas a quedar como estás, encantado, no hay ningún problema. Ahora bien, también puedes decir, wow, necesitaba este vídeo, Santiago. ¿Cuándo hablamos? Vale, esto me suena mejor. Yo creo que el momento es ahora, el momento del cambio es ahora. Y al final, piénsalo, la búsqueda de empleo es una cuestión de acumular ventajas competitivas. Tengamos una conversación y veamos qué ventajas no estás utilizando, qué ventajas no estás poniendo sobre la mesa, y vamos a ver cómo podemos empezar a cambiar las cosas, ¿ok? Si quieres que charlemos, te dejo mi enlace, linkacv.com/consulta, o también debajo de este vídeo vas a encontrar un enlace o un botón donde podrás agendar la consulta. Nos vemos dentro.